Tal como Miguel conversaba acá cuando le tocó dar la meditación sobre la Santa Cena, vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de lo que por costumbre celebramos en esta semana. Y permítame decirles por qué le digo costumbre. Hay suficiente evidencia, tanto histórica como bíblica, para saber que el Señor no nació un mes de diciembre. De acuerdo a lo que nos relata la Escritura, el mes de diciembre es un tiempo de invierno en la zona de Israel, y los eventos que están relatados en los evangelios difícilmente pudieron haber acontecido en esa temporada. Sin embargo, no está de más aprovechar la oportunidad para reflexionar acerca del evento, porque definitivamente el evento sucedió. Si no haya sucedido en diciembre, sucedió. Nuestro Señor nació, y por Él haber nacido, usted y yo estamos acá en este momento. Así que quiero aprovechar pues hoy, domingo 20 de diciembre, para que podamos pensar un poco acerca del evento del nacimiento del Señor. Y quiero pedirte que me acompañes en una breve oración para pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y podamos comprender la palabra que va a ser expuesta. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, quiero darte las gracias por este momento, tiempo y oportunidad de poder exponer tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que vamos a hablar de tu nacimiento, que tú seas, Señor, propicio, que abras nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, las Escrituras. Y que este evento, Señor, nos nutra en nuestro peregrinaje y en nuestro andar, Señor, delante de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Va a aparecer en pantalla la primera lámina. Vamos a hacer una brevísima genealogía acerca del Señor, y mientras eso aparece, quiero dar bienvenida a los que nos están visitando. Particularmente quiero dar la bienvenida a los esposos Rodríguez, que en otros ámbitos son conocidos como mi papá y mi mamá, que están visitándonos acá. Ellos han querido acompañarnos el día de hoy. Como ustedes recuerdan, agosto papá enfermó y hubo que hacerle 2 operaciones, una seguida luego de la otra. Actualmente está bajo quimioterapia, pero ellos saben, yo se los he comunicado, que la iglesia ha estado orando por ellos. Bueno, de cuerpo presente para que vean el resultado de las oraciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y Dios está en control. Queriendo hablarles acerca de Jesús, y teniendo que remontarme un poco atrás, naturalmente tengo que ser muy breve porque la genealogía de Jesús es bastante amplia, hablando en términos humanos. Jesús va a venir al mundo, cronológicamente hablando, desde la cuenta que nos da la Escritura, 4.000 años después de la creación. Así que hay bastante ascendencia, pero hay puntualmente una ascendencia del Señor que yo quisiera considerar antes de hablar de su nacimiento. Vamos a pasarla, vamos a ponerla la lámina. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús. No podemos dejar de hablar de Adán porque Adán es el inicio, Adán es el comienzo. Dios va a tomar barro con sus manos y va a formar un hombre, y luego va a soplar en el hombre para que el hombre fuera un alma viviente. Yo bendigo el nombre de Dios, ¿no? Porque Dios, en su conocimiento de todas las cosas, presciencia lo llama la Escritura, ya Él sabía lo que iba a pasar, y sin embargo no desistió de hacer el hombre. Él ya sabía de las decisiones equivocadas que Adán iba a tomar, y por causa de esas decisiones equivocadas iba a haber la introducción del pecado en el mundo, y por causa del pecado iba a venir la maldición. En el primer servicio, al anciano Marlon, que le tocó ministrar la Santa Cena, él
le decía a la congregación, los que estaban presentes, que el principal enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y aunque no profundizó más, porque no era obviamente una prédica, tiene eso que ver con el pecado que está en nuestra carne. Algo que nos lleva cautivos en una dirección equivocada, una dirección a hacer lo que Dios nos demanda que no hagamos. La diferencia quizás de nosotros con Adán es que Adán estaba en una posición que podía decir no y no dijo no, sino que hizo lo malo, y eso agarró una maldición sobre la serpiente, una maldición sobre la mujer y una maldición sobre la tierra para no maldecir al hombre. Dios de antemano sabía que esto iba a acontecer y sin embargo pues creó al hombre y permitió, vamos a decir, que la humanidad comenzara a andar. Y eso nos lleva al tiempo de Noé. En los tiempos de Noé va a acontecer lo que voy a llamar la primera destrucción de la humanidad. Enumerarla obviamente significa que no va a ser la única, así lo sabemos, así está escrito, pero en ese momento la Escritura declara que el Señor no quería ya más lidiar con la violencia de los hombres. Había mucha violencia en medio de los hombres y Dios los voy a traer a todos sobre la faz de la tierra. Y lo hizo a través de un diluvio, en un tiempo donde no llovía. Pero, como Dios es justo, cuando analizó los hombres, se consiguió con Noé. Y entendió que Noé, a pesar de que tenía pecado, no fundamentaba su relación con Dios en sus obras, sino en la fe que tenía en Dios y de lo que Dios podía hacer en él. Amén. Concluyendo que sí podía destruirlos a todos, pero no podía destruir a Noé. Así que dio un plan allí para salvar a Noé, y Noé se va a convertir, vamos a decir, como en una suerte de principio nuevamente, ¿no? Porque todos son raídos menos Noé. Y Noé se convierte en el marco de esta genealogía como una esperanza. Porque definitivamente hoy en día nosotros podemos ver dos características grandes en el mundo, no voy a hablar solamente de Venezuela, sino del mundo en general, que es un incremento de la violencia, tal cual como era en los días de Noé, pero también podemos ver un incremento en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la sodomía, como era en la época de Sodoma y Gomorra, la época de Lot. Y estos dos elementos, el Señor los define en Mateo 24 como antecedentes a su venida. Habrá gran violencia en la tierra, habrá un incremento de la sodomía en la tierra cuando el Señor visite nuevamente para hacer lo mismo que hizo con el diluvio. Sin embargo, se va a conseguir y se consigue con algo que Él mismo ha creado, que es su iglesia. Noé representa esa iglesia, representa esa esperanza. Pero es bueno que nosotros también meditemos en lo siguiente, ¿no? Para que Noé se pudiera salvar, Dios le dio instrucciones precisas a Noé. Le dice: Noé, tú vas a construir un arca así, 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 vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Y tal como se esperaba de Noé, Noé se sujetó a la palabra de Dios y la obedeció. Si él hubiese comenzado a cuestionar a Dios, si él hubiese comenzado a preguntar de dónde va a venir una lluvia que no era lo que pasaba en esos días, nadie había visto lluvia. La Escritura habla que el diluvio fue una apertura de las fuentes de aguas que están arriba y de que están abajo. Las de arriba nadie las había visto, las de abajo las veían todos los días porque había como un vapor que regaba toda la tierra. Sin embargo, no pensaron que había tanta agua abajo para que tanto cayera de los cielos como subiera de la tierra cuando fue el tiempo del diluvio. Si él hubiese comenzado a cuestionar a Dios, o si hubiese comenzado de alguna manera a reaccionar en contra de la presión social que obviamente sufrió por causa de lo que estaba haciendo, no se hubiese salvado. ¿Qué quiero decirte con esto? La característica de los que se salvan es la obediencia. La obediencia. La iglesia, que es el arca que el Señor diseña ahora, en la cual nosotros participamos no por venir a este lugar y sentarnos en esos asientos, participamos en ello porque somos obedientes. Porque la obediencia es la máxima expresión de amor para con Dios. En ese momento somos entonces como Noé y estamos garantizados ahí en esa arca. Más adelante el Señor va a tomar a Abraham
Y con Abraham va a marcar el nacimiento de la nación de Israel. Equivocadamente hoy en día se dice que el Señor escogió a Israel como que si Israel existiera, y Dios vino y vio todos los pueblos de la tierra y dijo: voy a escoger a Israel. Dios creó a Israel. Agarró a Abraham, hizo un pacto con Abraham, con la descendencia de Abraham, y con esa descendencia Él creó una nación. Y eso lo hacía Él con un propósito. No podía venir Jesús si no estaba preparado todo lo que sería, vamos a decir, el cuadro para que Jesús pudiera nacer. Y uno de esos obligaba a que hubiese una nación que Dios hubiese escogido para sí. Dios la formó, como les dije, y en el marco de esa nación pudiera venir el Salvador, pudiera venir el Redentor. Así que se relaciona con Abraham. De nuevo Abraham marca una pauta. Él es calificado como el padre de la fe porque le creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Después que creyó, entonces acometió la obra, pero antes había creído. Vamos a decir, esa relación se mantiene. Dios lo hace usted cristiano, y después que lo hace cristiano, usted obra como cristiano. Usted no hace la obra para ser cristiano, usted hace la obra porque es cristiano. El evento creer en Jesús es el elemento inicial y que debe estar allí para que nosotros podamos ser contados como Abraham dentro de la promesa que es en la fe. Cuando hubo una descendencia considerable, Dios entonces introduce a Moisés. Moisés es el legislador. Por medio de Moisés, Dios va a entregarle la ley al pueblo de Israel. Una ley que va a venir, voy a decir con muchas orientaciones, voy a hablar dos de ellas particularmente. Mostrarle al hombre que es imposible acercarse a Dios por medio de las obras. Porque la ley pretende de sí misma que usted la cumpla toda. Si usted falta a un mandamiento muy pequeño de la ley, usted faltó a toda la ley. Por lo tanto, la introducción de la ley vino dada con el propósito de decirle al hombre: es imposible que te relaciones conmigo por medio de las obras, porque harás muchas cosas buenas, pero no las vas a poder hacer todas. En esas que no puedes hacer, como estás tratando de agradarme por medio de obras, ahí flaqueas, caes y ya no estás en la carrera. Pero lo otro que pretendía la introducción de la ley era establecer el marco en el cual Jesús debía nacer. Hoy en día nosotros vemos en retrospectiva, tenemos bastante conocimiento. No era necesariamente así en ese entonces. De hecho, la Escritura nos dice que el misterio de Dios se va develando en la medida que el tiempo va avanzando. Así que hoy en día tenemos un mayor conocimiento, no porque el conocimiento haya aumentado, sino porque más de ese conocimiento Dios ha develado y ha mostrado. Ese conocimiento está tan oculto, dice la Escritura, que ni siquiera los ángeles lo conocen, lo saben, solamente lo sabe el Señor. Así que era necesario que Dios creara un marco, vamos a decir, un marco jurídico en el cual Jesús pudiera nacer, porque tenían que cumplirse ciertas normas, vamos a decir, ciertas condiciones para que Jesús pudiera realmente ser quien es el Salvador de la humanidad. Aleluya. Establecida la ley, y comenzando pues a andar la ley, establecida la nación, cuando Dios determina que es el momento oportuno, entonces llega el tiempo del nacimiento de Jesús. Hasta ahora, mis amados, si lo vemos así como yo lo he estudiado y como se lo he planteado, uno pudiera pensar, bueno, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Porque yo no soy de Israel, yo no soy judío, puramente de alguna forma has hablado de Israel. Es que precisamente Jesús vino no solamente para salvar al pueblo de Israel, sino para salvarnos también a nosotros. Amén. Amén. Y por eso podemos decir con propiedad que Él es el Salvador de la humanidad. Aleluya. Necesito estudiar lo anterior, no puedo desecharlo, porque todo lo anterior es lo que le da el aval para que Él pueda levantarse y decir: yo soy el Salvador, no solo del pueblo de Israel, yo soy también el Salvador de toda la humanidad.
Desde la perspectiva judaica, usted y yo somos gentiles porque no somos judíos. Él es salvador tanto de judíos como gentiles. La existencia de la ley provee ese marco jurídico, esa jurisprudencia que le permite a Jesús ser quien es. Así que vamos a decir, teniendo eso en mente, yo quisiera ver algunos aspectos del nacimiento del Señor y que consideráramos algunas cosas a propósito de ese evento del nacimiento, ¿no? Así que te voy a pedir que vayas conmigo a Lucas, capítulo 1. Vamos a leer del 30 al 33. Para que entendamos, María a la sazón está desposada con José, está comprometida para casarse, todavía no se han casado. Es una doncella de Israel, pero no es cualquier doncella. Ella pertenece a la tribu de Judá, y no solamente pertenece a la tribu de Judá, sino que pertenece también a la familia del rey David. Si hiciéramos un estudio exhaustivo acerca del nacimiento del Señor, veríamos que hay más de 300 profecías que hablan acerca del nacimiento del Señor, y que matemáticamente la probabilidad de que una sola persona cumpla todo eso, como que intencionalmente voy a hacer que todas las profecías se cumplan en una única persona, eso excede desde la perspectiva probabilística la posibilidad de que eso suceda. En este instante voy a comenzar planteando 3 de ellas. Para que Jesús naciera se necesitaba una virgen, porque así está escrito en Isaías, el Salvador iba a nacer de una virgen. Se necesitaba que esa virgen fuera de la tribu de Judá, porque las otras tribus, las 3 que están por encima de Judá, Judá es el cuarto de los hijos de Israel, habían perdido la posibilidad de traer salvación a la nación de Israel. Pero dentro de las familias que conforman la tribu de Judá, tenía que ser de la familia del rey David, porque este que iba a nacer, este Mesías, este Cristo, obligatoriamente iba a ocupar el reino de David su padre. 3 características que tenían que cumplirse. Seguramente al hacer un estudio, si es que se pudiera, de esa época, María no era la única que cumplía con estos calificativos: ser virgen, ser de la tribu de Judá, ser de la familia de David. Pero sin embargo, María tenía una relación con Dios que le va a permitir asumir el reto que Dios va a poner delante de ella. Entonces quiero que te imagines a María. María está en su casa, en su habitación, día normal, un día de rutina, en esta etapa de su vida que está viviendo, a punto de casarse con José, y de repente se aparece un ángel. Y María, igual que cualquiera de nosotros, aunque usted ahorita me diga que no, usted me diga, no, si me aparece un ángel yo no voy a tener miedo, pastor. Yo sé que usted va a tener miedo, ¿no? Por eso es que la declaración, lo primero que usted consigue aquí, cuando el ángel comienza a hablarle, es: María, no temas. Yo creo que usted se meta en la historia y se lo imagine. Usted está un día normal en su casa, no sé, limpiando, metiendo en su computadora, que lo que usted está haciendo, y ¡plum!, se aparece un ángel. Aunque somos cristianos, conocemos la palabra y sabemos, nos asustamos, amado. Yo no sé si usted se cree más que Daniel, yo no. Y Daniel, cuando se le aparecieron los ángeles, amados, dice la escritura que cayó postrado a tierra y le faltó el aliento y le faltó la fuerza. Así que este ángel, que por cierto no era cualquier ángel, era Gabriel, uno de los príncipes de Dios, comienza a hablarle a María y le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta declaración es gloriosa, amado. Esta es la declaración por la cual la humanidad, vamos a decir en ese momento Israel, porque la humanidad simplemente no tenía conciencia de esto,
estaba perdido en delitos y en pecados, pero Israel, que tenía una palabra profética que le anunciaba la venida de un Mesías, la venida de un Salvador. Esta es la palabra que estaban esperando escuchar. Y María no desconocía esto, porque si algo caracteriza al pueblo de Israel, algo que nosotros como iglesia debiéramos imitar, es la crianza de los niños. Han tomado lo que dice Deuteronomio 6, donde está la declaración de la Shema: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y la practican, ¿no? Porque no solamente dice eso a propósito de amar a Dios con todas tus fuerzas, dice, esta palabra tú se la vas a enseñar a tus hijos. Tú les vas a hablar a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan en el camino. Esta palabra la vas a grabar en el dintel de tu puerta, la vas a poner en tu frente, la vas a poner en las costuras de tu vestido. Y de esta manera ellos hicieron, y hasta hoy preservan el legado que Dios le ha dado. La iglesia, que tiene promesas superiores, debería ser otro tanto. A veces nos limitamos en la crianza de nuestros hijos porque, ay, está chiquito, él no sabe, él no entiende, pobrecito. Amados, él entiende más de lo que usted cree. Métale la palabra desde chiquito. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Así que María no desconocía esta palabra. Probablemente lo que le asombraba era que se la dijeran a ella, porque desde la perspectiva judaica no se estaba esperando que el nacimiento, que el Mesías viniera como por un nacimiento, que fuese una entrada, vamos a decir, humana. Se estaba esperando la venida de un Mesías glorioso. Cuando usted lee las profecías desde la perspectiva judaica, usted ve que está mezclado lo que se conoce hoy en día como la declaración del Cristo sufriente y el Cristo reinante. En las profecías está todo mezclado y es difícil discernirlo. Y sobre un pueblo que ha sufrido mucho, obviamente lo que resalta es la parte triunfante. Vamos a ver a Cristo, pero que viene a reinar, que viene a gobernar, no a Cristo o al enviado o al Mesías que va a venir como un carricito, como un bolichito, que van a ser como cualquier otro. Así que probablemente María, entre entender y también estar sorprendida de lo que le están diciendo, porque no es exactamente lo que habían pensado, lo que habían ideado, le hace una pregunta, ¿no? Una pregunta porque, pues yo me imagino que su primer pensamiento tiene que haber sido, bueno, todavía no me he casado con José, todavía no conozco varón. ¿Qué será que me está diciendo? Que cuando me case con José, entonces el primer hijo que vamos a tener, le vamos a poner Jesús, va a tener esta característica. Así que ella le lanza esta pregunta y le dice, Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amados, no sé si entienden lo que Dios estaba declarando acá, pero Dios le está diciendo a María, voy a hacer una intervención sobrenatural una vez más. Ya había sido sobrenatural cuando creó a Adán y agarró polvo. Científicamente está comprobado. Si usted le hacen un análisis de su cuerpo, que nosotros y el barro, químicamente hablando, somos idénticos. Él agarró barro y sopló en la nariz y creó el alma viviente. Y entonces se estableció, vamos a decir, una metodología natural por medio del cual el hombre se iba a multiplicar, y se multiplica. Pero aún nosotros sabemos que si no hay bendición de Dios, aunque usted haga todas las diligencias que tenga que hacer, simplemente no hay hijos. Porque la vida está en las manos de Dios. Aleluya, amén. Aún en un proceso natural, hace falta que Dios apruebe y diga, sí, ese espermatozoide puede fertilizar al óvulo, sí. Y entonces se produce todo el proceso que ya conocemos. Amén. Pero si Dios dice no, hacemos todo lo que tenemos que hacer y no pasa nada. María, pensando que de alguna manera este anuncio tenía que tener algo de naturalidad, le pregunta, y el ángel da esta gloriosa respuesta: he decidido intervenir
una vez más en medio de la historia del hombre para marcar una pauta, para marcar un quiebre, para marcar un punto de inflexión donde voy a poder traer de nuevo la humanidad hacia mí y producir salvación y redención. Porque, ¿qué es lo que sucede? Adán es el primer hombre. Adán pecó. ¿Dónde está el pecado? El pecado es algo espiritual que está radicado en nuestra carne, según lo que dice Romanos 7. Romanos 7, Pablo, en el conocimiento que Dios le da, él dice: yo hallo esta ley, que el mal está en mí. En mi mente, con mi hombre interior, quiero agradar a Dios y hacer lo que Dios me demanda, pero consigo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Por lo tanto, consigo esta ley, el mal está en mí. Y es donde usted consigue la famosa exclamación de Pablo, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La herencia que transmite Adán a sus hijos es una herencia de pecado. Y todos los que nacemos después de eso, nacemos pecadores. Y aunque usted se haya hecho cristiano y la sangre de Cristo lo haya lavado y lo haya limpiado de su pecado, usted sigue teniendo la misma naturaleza carnal, ese mismo cuerpo. Los hijos que vengan, aún después del evento de hacerse cristiano, también van a tener pecado. Y un pecador no puede rescatar a otro pecador, porque ambos son reos de condenación, ambos. Se necesita alguien que no sea pecador para que pueda redimir. Y la única manera que eso suceda es que Dios decidiera intervenir de una forma sobrenatural, lo cual pone en evidencia su amor. Amén, aleluya. Es como que yo creo algo y lo pongo a rodar, y en esa rueda va a quedar eso que he creado, a menos, si me doy cuenta que está yendo mal, a menos que yo como creador decida intervenir para hacer un punto de quiebre donde haya una salida. Y eso fue exactamente lo que hizo Dios. Yo voy a venir sobre ti y te voy a cubrir con mi poder. Y no banalice o terrenalice lo que hizo Dios, como que si Dios hubiese hecho algo con María. Dios es supremo, sublime, glorioso, santo. Amén. No necesita eso. Él habló y fueron creadas todas las cosas. Amén. Así que con ese magnífico poder vino sobre esta mujer, y la mujer concibió. Dios engendró en ella y ella concibió. Por lo tanto, por no tener un padre humano, el ser que nace, Jesús, nace sin pecado. Y estando sin pecado es apto para satisfacer la justicia de Dios y pagar el precio suyo y mío de nuestro pecado. Amén. Así que esto era necesario. La respuesta de María es impresionante. Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué es impresionante, pastor? Mira, que hoy en día una muchacha soltera salga embarazada, bueno, mira, ¿qué puede pasar? Que sea en la comidilla de la cuadra, que te miren con ojos feos. Pero más allá de eso no va a pasar que de repente pierdas algunas amistades. No estoy diciendo que eso sea bueno, todos ellos sabemos que la palabra de Dios condena eso. Pero el punto es que en la época de María eso significaba la muerte. El que una mujer soltera quedara embarazada, la Escritura dice: la tal ha cometido fornicación, en vileza, y por lo tanto la sacarás fuera del pueblo y la apedrearás, y de esta manera erradicarás el mal de medio de tu pueblo. Cuando María le dice eso al ángel: está bien, hágase como tú estás diciendo, ella sabe que se está convirtiendo en reo de muerte. Porque cuando se lo diga a José, o cuando José se entere,
Ella no puede medir cuál va a ser la reacción de José. José está en todo su derecho de decirle: eres una fornicaria, eres una adúltera, yo te voy a denunciar. Era, vamos a decir, jurídicamente hablando, lo correcto, lo propio. José no hubiese hecho lo malo, hubiese estado actuando ajustado a derecho. Y María no sabía cuál iba a ser la reacción de él. Yo no voy a tener ninguna duda de que María sabía que José le amaba, pero le amaría hasta ese punto, porque pues de alguna forma lo que José iba a pensar es: que me va a venir con cuento camino María, porque es un hombre. Y la mujer con que se va a desposar de repente se presenta y le dice: estoy embarazada. Así que aquí tenemos una enseñanza, amados. Porque María, virgen de la tribu de Judá, de la familia de David, pero también una sierva de Dios. Los siervos de Dios se caracterizan, como les decía lo de Noé, porque obedecen. Porque obedecen aunque lo que Dios te mande ponga en riesgo nuestra vida. Pero si tenemos la certeza que es de parte de Dios, nosotros nos vamos a mover en esa dirección. Amén, aleluya. Yo les aseguro que si yo le pregunto ahorita: mira, se te aparece ahorita un ángel y te dice tal y tal cosa, ¿lo vas a hacer? Sí, claro, pastor. Antes de que te apresures, déjame de contarte algo que sucedió esta semana pasada. Un pastor que él es de origen coreano, pero su nacionalidad es canadiense, fue a Corea del Norte a involucrarse con unas actividades de ayuda social y de beneficencia. Las autoridades de Corea del Norte lo acusaron de que él estaba confabulando contra el régimen. Le hicieron un juicio y la semana pasada lo condenaron a cadena perpetua en un sitio de trabajo forzados. Pues obviamente eso ha causado un gran revuelo. A lo mejor de repente las autoridades de Canadá presionan y hay mucha gente orando por eso, y a lo mejor vamos a ver un resultado. Pero su situación actual es que está preso en ese sitio de campos forzados porque es un pastor cristiano que fue a un país comunista a hacer una obra social, y este país comunista lo acusó de querer socavar el régimen. Entonces vamos a la pregunta que te hice. El ángel se te aparece y te dice: hijo, haya gracia delante de Dios, prepara tu maleta porque te va para Corea del Norte, necesito que prediques mi palabra ahí. Ahora cambia, ¿no?, la pregunta, ¿verdad? Porque ahora no es tan decir: sí, tan rápido, pastor, pero sabes que ya, mira, este lo condenaron a cadena perpetua y sé de otros 2 o 3 que los mataron. ¿Qué tal y si vamos a pedir confirmación? O sea, ¿será un ángel o será un demonio que se presentó que nos quiere mandar para Corea del Norte? Es un poco para poder medir la valentía de esta mujer cuando dijo: hágase conmigo. Y quiero que entiendan, yo no quiero exaltar a María. María, igual que cada uno de nosotros, requiere de un Salvador. Lo que quiero es tomar del nacimiento de Cristo actores que estuvieron involucrados en el nacimiento de Cristo y lo que implicó para ellos. Usted sí escuchó la meditación de la Santa Cena. Yo no le dije a Miguel que preparara nada de eso. Cuando Miguel comenzó a leer, y todo, digo: bueno, Señor, aquí está el mismo Espíritu, porque lo mismo que me diste a mí para que predicara fue lo que le diste a él para que trajera la Santa Cena. Hablar a propósito del nacimiento de nuestro Señor. Amén. Y eso quiero que lo entienda bien, porque esa misma condición de servidumbre de María, y ahorita vamos a hablar de José, es la misma que tenemos que tener nosotros hoy en día. Damos las cosas por sentadas, porque yo soy parte de la iglesia, porque yo voy a la iglesia, porque yo voy todos los domingos. Amigo, eso no es así. Amiga, eso no es así. Usted solamente puede dar las cosas por sentado cuando usted está en obediencia a Cristo. Amén. Cuando usted está en obediencia a Cristo, usted te puede dar por sentado que si se muere ahorita se va para el cielo. Pero si no está en obediencia a Cristo, hay un gran signo de interrogación. Porque es la obediencia la que marca la pauta. Dice: el que me ama guarda mi palabra, el que me ama me obedece. Y me obedece no es solamente todos los mandamientos que están allí, porque, vamos a ponerlo en estos términos, Dios necesitaba que María dijera que sí. Yo sabía que iba a decir que sí, pero déjame ponerlo en estos términos: que María dijera que sí, porque Jesús tenía que nacer. Volviendo al ejemplo que le acabo de poner, ¿es que usted cree que los que están allá en Corea del Norte, porque se hicieron comunistas y porque le hicieron las cruces al mundo, no necesitan salvación?
No dice la Escritura en Romanos: ¿y cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se predicará si no hay quien les envíe? ¿Cómo serán enviados si no hay el que diga heme aquí? Porque se presenta la necesidad y alguien tiene que hacerlo. Y entonces Dios lanza su demanda y allí somos probados. Si somos lo que realmente decimos que somos, o si, me perdona la expresión, así como diríamos en criollo, no, eso es puro cuchipluma. Cuando viene la demanda, se acabó. Fíjense el caso de José. Voy a repetir, si no prestó atención cuando lo leyeron ahorita en la Santa Cena, preste atención ahora. Me voy a Mateo. ¿Quiere saber de María? Usted va a Lucas. Lucas investigó diligentemente después que todo había pasado. Lucas era discípulo de Pablo, probablemente conoció a María. Mateo, Leví, era el cobrador de impuestos. Conoció al Señor, fue su discípulo, su apóstol. Y él va a enfocarse de la perspectiva de José, porque las cosas que le dijo el ángel a María solamente se podían cumplir si José consentía. Y ahorita le voy a explicar por qué. Mateo 1, 18, 21 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esta es la reacción que se esperaba. María, como les decía antes, podía haber tenido temor que la denunciara, pero la Escritura dice que este hombre era justo. De nuevo voy a lo mismo: justo no quiere decir que sea justo en sus propias fuerzas, es que su relación con Dios era a través de la fe. Después la fe necesaria si queremos agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que es galardonador de los que así le buscan. Aleluya, esa era la relación de José con Dios. Así que frente a lo que le estaban planteando, le digo: wow, María, mira, lo más que yo puedo hacer aquí es que me voy a ir y no voy a decir nada, para no infamarte. Lean entre líneas. Ahorita leemos todo completo y lo vemos hacia atrás, pero es un ser humano como nosotros, que tiene su lucha, que tiene su... y eso es lo que está queriendo decir. Era un hombre justo, no quería infamarla, y por eso pensó en dejarla secretamente. Así que su primera reacción fue: wow, María, me cuesta creer eso, que se te apareció el ángel y todo lo que me dijiste, y ahora te presentas aquí con una barriga. Me cuesta. Pero sabes, tampoco quiero ver que te saquen ahí y te apedreen. Así que vamos a hacer una cosa: yo calladito la boca, me voy a ir secretamente, ya, que me echen la culpa a mí, que yo te dejé esa barriga y me fui. Eso es básicamente lo que están diciendo. Pero era un hombre justo, y como era un hombre justo, el Señor también iba a tratar con él. Y pensando él en esto, cavilando, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Esto es grandioso, amados. Algunos de nosotros, amados, jamás hemos tenido un sueño del Señor, y eso no quiere decir que no soñemos. Usted se levanta en la mañana y mire, el sueño fue tan extraño, la verdad es que debe ser que comí algo anoche que me cayó mal, porque también tenemos el otro extremo, ¿no? El hermano que piensa que todo lo que sueña es del Señor. Hay que saber discernir realmente lo que es de Dios. Aquí yo consigo una enseñanza, porque José no tuvo ni siquiera una pizca de duda. Quiere decir que él ya tenía esa relación con Dios. Eso va a quedar ratificado más adelante, porque no es el único sueño que va a tener. Tal cual como dice la Escritura en Job, Dios se relacionaba con José por medio de sueños, y él podía saber que el sueño era de Dios. ¿Sabes? Eso me habla de una fe robusta, de una fe profunda. La experiencia de María fue una experiencia vívida. Ahí vio el ángel, fue una experiencia real, con los ojos abiertos.
La experiencia de José fue una experiencia en el sueño. Cuando usted sueña, amados, pero él tenía ese discernimiento y sabía y conocía. Y frente a la demanda, porque aquí de alguna manera hay una corroboración de lo que el ángel le había dicho a María. No está la declaración completa, pero sí lo necesario para que él pudiera creer. Y él se levantó y simplemente creyó. El ángel lo dijo, ese sueño fue de Dios, así que yo voy a moverme en esta dirección. Y así lo hizo. Amén. Ahí le tenemos que añadir entonces a las tres que le dije antes, una doncella de la tribu de Judá, de la familia de David, que tenía que estar desposada con un hombre de la tribu de Judá, no tenían por qué necesariamente casarse de la misma tribu, y ese hombre tenía que ser de la familia de David, pero no de cualquier linaje de la familia de David, sino directamente del linaje real. El que usted vea las genealogías en Mateo y en Lucas están precisamente para mostrarle eso. Si usted ve la de Mateo, es la genealogía de José. Si ve la que está en Lucas, es la genealogía de María. Ambos descienden del rey David. Pero mientras José tiene todos los reyes, después de David, José desciende de Salomón, de Roboam, y así de todos los demás reyes que vinieron luego. En el caso de María, después de David, ella es hija o descendiente de uno de los hermanos de Salomón, de Natán. Eso quiere decir, mis amados, que aquí solamente estamos hablando de 6 cosas que tenían que cumplirse para que Jesús pudiera nacer. Para que Jesús pudiera ser Salvador, necesitaba ser sin pecado. El Espíritu de Dios tenía que venir y hacer una nueva creación. En Romanos, Pablo habla de Jesús y lo llama el segundo Adán. El segundo Adán. El primer Adán lo creó, como ya les conté. El segundo Adán lo creó así tal cual como hemos hablado ahora. Pero para poder ser rey, tenía que ser del linaje real, y no era suficiente que fuera por el lado de María, tenía que ser por el lado de José, porque la transmisión de la herencia para lo malo, el pecado, o para lo bueno, el linaje real viene por medio del hombre. Así que el papá terrenal de Jesús tenía que ser del linaje real, tal cual como lo era. Y él recibe a Jesús como hijo propio, y por ser Jesús el hijo mayor, él tiene sobre sí la herencia del Padre, aun cuando puede considerarse como que si fuera un adoptivo frente a los demás hermanos. Él sigue siendo el mayor, él sigue siendo el primogénito, y por lo tanto la herencia es de él. Así que nosotros vemos acá toda una confluencia de características, de condiciones para que Jesús pueda ser quien realmente es. Vamos a hablar un poquito acerca de José en este sentido de lo que estamos viendo acá, amados. Como les dije, yo veo aquí una fe robusta. Un hombre que tiene discernimiento puede saber los sueños cuando son de Dios y no son de Dios, porque vamos a decir que de alguna forma la demanda que se le está haciendo a José se parece a la demanda que hacía años atrás Dios le había hecho al profeta Oseas. Dios le demandó al profeta Oseas que se casara con una prostituta. Una prostituta que después que él la redime al casarse con ella, no deja de ser prostituta. Y la gente se va a maravillar en pos de Oseas y le dice: ya, pero tú eres un profeta, ¿cómo te vas a casar con esa mujer? Todos sabemos quién es esa mujer, ¿cómo te vas a casar con esa mujer? Y todo estaba orientado en función de el poder decir: esto que ustedes están viendo, donde esta mujer sigue siendo una ramera y yo la sigo amando, es figura de lo que sucede entre ustedes y Dios. Yo represento a Dios y esa ramera los representan a ustedes. Ustedes siguen tras sus ídolos espirituales, ustedes siguen tras cualquier cosa que representa un adulterio espiritual, y Dios, sin embargo, les sigue amando. Amén. Dios le va a demandar a José. Hay obviamente sus diferencias, porque María no era una prostituta, pero que se case con una mujer que en algún momento en sus cavilaciones, fíjese que cuando vino el sueño dice: y pensando él en esto, si le comenzó a darle vuelta en la cabeza esto, vino el sueño, y ese sueño le dio paz, le dio seguridad. Pero José sigue siendo un hombre,
Y siendo un hombre, en algún momento apareció de nuevo Satanás, el enemigo, el adversario de nuestras almas, para hacerlo dudar, para hacerlo pensar en su mente: ah, mira con quién te casaste, mira. Yo estoy convencido, porque la Escritura nos habla de un José victorioso, que José conocía lo que Pablo nos revela a nosotros, la iglesia, en 2 Corintios capítulo 10. Y nos dice: nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Son poderosas en Dios para sujetar los pensamientos y llevarlos cautivos a Jesucristo. José, mis amados, era un hombre de guáramo, un hombre plantado, un hombre de fe. El hombre que Dios necesitaba para ser el papá de Jesús, el papá terrenal de Jesús. Que durante ese tiempo que él necesitaba protección, porque Jesús nunca actuó como Dios, siempre actuó como un hombre. Así que de niño era frágil y necesitaba ser protegido. José lo protege. José va a hacer ese rol de protegerlo mientras está creciendo. En otros sueños se le dice: levántate, Herodes está buscando al niño para matarlo, llévalo a Egipto. Y la Escritura dice que se levantó en medio de la noche, agarró a su mujer, preparó el asno, agarró al muchacho y en medio de la noche salió de Belén. Presto a obedecer a Dios en el momento que Dios habla, en el momento que Dios demanda, en el momento que Dios quiere. Seguramente José no estaba buscando esto, pero Dios le dio una demanda donde de alguna manera, vamos a plantearlo así, pues el nombre de José desaparece. Después que Jesús tiene 12 años, el nombre de José desaparece y más, no va a aparecer más en la Escritura. Algunos dicen que quizás se murió, quizás era un hombre más viejo, pero realmente no se sabe qué fue lo que pasó. Ese espacio de tiempo donde Dios lo necesitó y ya, listo, se acabó. Tú y yo somos siervos de Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar las demandas que Dios nos haga? Yo lo que quiero es que el Señor me ponga acá en este escenario, aquí en este púlpito, y yo quiero ser el líder de alabanza. Yo quiero cantar, y ¡wow! Y Dios dice: sí, yo quiero que tú te pares allí, ¿sabes? Pero yo quiero que tú estés allá atrás y tú seas el que, cuando está el líder de alabanza, a cierto punto tú sales, la, 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 la. Y eso es todo lo que yo quiero que tú hagas. Ay, pero me va a llamar para hacer un segundón. Yo no quiero estar ahí atrás, yo quiero estar ahí adelante. Yo tengo todo lo que se requiere para eso. Nosotros hoy en día comprendemos el honor que José tuvo, pero en vista de que José desaparece cuando el Señor tiene 12 años, José ni siquiera alcanzó a ver los milagros del Señor. Él estaba estrictamente por fe con ese bolichito que lo pusieron ahí para que él lo cuidara, y él, María por lo menos llegó a ver los milagros que él hizo después de vivir el ministerio de Jesús y estar ahí en el momento de su muerte y toda una serie de cosas que José no pudo vivir. Él tocó vivir solamente una parte, la parte, vamos a decir, de los verdes, porque lo maduro no había llegado todavía, y lo vivió bien. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar eso? No, si el Señor no me llama a ser pastor, no, prefiero quedarme sentado ahí, porque tiene que ser o lo grande, tengo que ser el apóstol, tengo que ser, o si no, nada. Todos somos necesarios en el reino, hermano. Amén. Todos somos necesarios en el reino. Y quiero que sepa algo: la recompensa no depende de lo mucho que usted brilla a los ojos de los hombres, o de que tenga un cargo público que esté al frente de todo y todo el mundo lo vea, oh, el gran hombre de Dios, la gran mujer de Dios. La recompensa no depende de eso. La recompensa depende de que el trabajo que Dios le puso usted lo haga bien. Amén. Y si es allá atrás, si usted lo hace bien, cuando llegue delante del trono, su recompensa va a ser 100%. Y ese que estaba en la palestra brillando por acá, o esa que estaba en la palestra brillando, si no lo hizo bien, su recompensa no podrá ser 100%, porque no lo hizo bien. No crea usted equivocadamente: no, es que los que están ahí al frente, eso le van a poner una corona que está pesada, que se le va a doblar la cabeza cuando se la ponga. No, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que usted y yo cumplamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y lo hagamos bien. Amén. Amén. Y José refleja eso.
Usted puede imaginarse, o podemos imaginarnos cualquier cantidad de cosas. Vamos a suponer que en efecto se murió. Oye, pues todo lo que me anunciaste me va, yo ahí apenas el niño tiene 12 años, no voy a ver nada más. Pero usted no consigue un José que se queje en ninguna parte de la Escritura, cumple lo que Dios le da y listo. ¿Estamos dispuestos nosotros a cumplir con la parte que Dios nos da? Hay un tercer elemento que quiero considerar para terminar, ¿no? Y esto es ya en el momento de su nacimiento. En Lucas 2, José se casa con María, viven en Galilea. A cierto punto viene un edicto del emperador que dice: hay que empadronarse, un censo. Pero era obligatorio para el censo que había que ir a la ciudad de origen. Así que ellos bajan de allá de Nazaret en Galilea y van a Belén de Judea, porque eran de la familia de David, y David era de Belén. Y llegan allí y no hay lugar para ellos, la ciudad está llena, y aún cuando está embarazada lo único que le ofrecen es un establo, y allí la colocan en el establo. Cerca de allí hay unos pastores. Estos pastores tienen sus animales afuera en el campo y están velando por ellos. Esa es una de las tantas pruebas bíblicas de que no pudo haber nacido en diciembre. Ahorita es invierno allá en Israel, los animales no están afuera en el campo, los animales los recogen. Pero la Escritura nos dice que el día de su nacimiento los pastores estaban afuera y tenían los animales en el campo. Y estando estos pastores de allá afuera, y aquí se les presentó un ángel del Señor, Lucas 2, del 9 al 14, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Se acuerdan lo que les dije de María, no? Y usted pensará, bueno, claro, era una mujer, no se va a asustar cuando le aparezca un ángel. Estos hombres eran hombres recios, ¿oyeron? Los pastores mataban osos y mataban leones, pero apareció un ángel y todos asustados. Y de nuevo el ángel comienza con la misma declaración a María: no temas. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amados, si con un ángel se asustaron cuando apareció la miríada de ángeles, me imagino que estarían wow. Aparte de eso, están afuera. O sea, lo más que pueden tener de luz, allá no había luz eléctrica como ahorita, era quizás una fogata ahí encendida. Un solo ángel y el cielo se puso en esplendor. Y cuando apareció la miríada de ángeles, amados, eso era como que fuese de día, y de repente todos desaparecieron y otra vez la oscuridad y la fogata. Tenían suficiente experiencia o habían vivido eso como para no sé, reaccionar corriendo para el otro lado o asustarse, porque no era cualquier cosa lo que les estaba pasando. Sin embargo, cuando usted ve la reacción de ellos, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esa manifestación aunque les dio miedo, les impactó. Y les impactó de una manera positiva, porque abandonaron sus labores. No crean ustedes que se fueron corriendo con el poco de ovejas detrás, ¿no? Las dejaron allí y se fueron. Eso podía costarles hasta la vida, pero sin embargo la experiencia que habían tenido sobrenatural, celestial, les marca. Otra cosa interesante de notar aquí en la discusión de estos pastores, cuando dice: pasemos pues hasta Belén, lea ahora la declaración del ángel. El ángel nunca les dijo que había nacido en Belén, le dijo: nació en la ciudad de David. Y entonces voy a lo que les decía antes cuando les hablaba de María. Lo que han hecho bien los israelitas es levantar a sus hijos en la palabra.
Y pueden ser sacerdotes, o pueden ser rudos pastores que están en el campo, pero conocen y saben. No había necesidad de decirles en Belén, hey, piensa, razona, ciudad de David, Belén. Ellos lo supieron, nadie se lo tuvo que decir. Pasemos pues a Belén y veamos esto que nos ha acontecido. Eso para nosotros tiene que ser, habló la iglesia, motivación a conocer la palabra, amados. No, eso es para el pastor y para los ancianos que conozcan la palabra. No, amados, eso es para todos los cristianos que conozcamos la palabra. Porque la palabra es nuestro manual. Muchas cosas dejamos de hacer simplemente porque no leemos la palabra. Y entonces lo que está escrito en el libro de Oseas viene sobre nosotros. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Conocimiento de la palabra. Pero ¿qué conocen si no leen? ¿Qué conocen si cuando dentro de la iglesia se arman estudios bíblicos o se arman espacios donde leer la palabra no vienen, no asisten, no están? Estos rudos hombres del campo, no hubo necesidad de decirles que era Belén, ellos ya lo sabían, solamente de escuchar en la ciudad de David. Pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Así que ya estaba una algarabía en el pueblo, ya el pueblo sabía que había nacido el niñito ahí en el establo, y de repente llegó, ya era, digamos, que suficiente motivo como para alterar la paz, por decirlo de alguna manera, que haya nacido un niño ahí en el establo. Que por cierto, reflexionando acerca de eso, como lo mandaron para allá, como si fueran unos animales, supongo, ¿no? Que cuando nace el niño, lo recibe su papá, lo recibe José. Al primer mortal que le he dado a contemplar con estos ojos de carne que no contemplan lo espiritual, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, es a José. Y luego lo coloca seguramente sobre el regazo de su madre y lo contempla entonces María. Y comienza seguramente a llorar como cualquier bebé y se alborota el pueblo, nació el muchachito y todo el mundo viene a ver. Y estando en esa algarabía que el niño nació, aparecen los pastores con este anuncio. Y todos comienzan a maravillarse. ¿Saben por qué comienzan a maravillarse? Porque no desconocían lo que está escrito en las profecías. De Belén, la más pequeña de las ciudades de Judá, de allí nos nacerá un Salvador. Así que cuando los pastores vienen con esta palabra, se nos aparecieron los ángeles, nos dijeron esto, venimos a ver, y tal como nos dijeron, aquí está el niño en un pesebre envuelto en pañales. Y todos se maravillaban, decían, wow, ¿será el cumplimiento de la profecía? Y volvieron los pastores, se acordaron, ay, la oveja tan sola, vámonos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Los músicos pueden pasar, como se les había dicho. ¿Por qué introducir a los pastores? ¿Por qué terminar acá, amados? Porque desde la perspectiva de lo que somos como cristianos, nos es menester anunciar a todos lo que hemos oído y lo que hemos visto. Si este tiempo que llamamos de Navidad pasa por encima de nosotros y solamente sirve para la fiesta, para la yaca, para la reunión de familia, y no sirve para decirles a otros, gloria a Dios que nació Jesucristo, porque si no hubiese nacido, usted y yo no seríamos salvos. Gloria a Dios que nació el Mesías, que nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque si no hubiese nacido, usted y yo, que no somos judíos, supóngase que Dios hubiese determinado que Jesús no naciera todavía, a los 4000 años de la creación como nació, hubiese determinado, no, todavía no nace, va a ser más adelante. Usted y yo estaríamos perdidos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Y usted puede entromparse con Dios y pensar que Dios es injusto. Yo le voy a mandar a usted leer Romanos 9, conmigo no pelee con la Escritura. Pero la realidad es esa. Mientras Él solamente escogió al pueblo de Israel, al que Él creó, solamente había salvación en medio de ese pueblo, los que se relacionaran con Él por medio de la fe. Pero no había salvación para más nadie. Y así usted y yo tenemos que sentirnos gozosos, que usted y yo nacimos después de, y no antes de. Porque si hubiésemos nacido antes de, si hubiésemos perdido, a menos que Dios no hubiese puesto en el pueblo de Israel. Y eso si no hubiésemos ido detrás de Él por obra, sino por fe. Pero el Señor nos puso después de. Y eso es lo glorioso, amados.
Y eso es lo que tenemos que hacer en esta época de Navidad y decirle, mira, lo más importante no es el evento que nació, porque bueno, obviamente todo tiene un orden, tiene que nacer, es el evento que murió, amados, y en la forma como murió. Su nacimiento, brevemente como te lo he descrito, marca la pauta para que Él pueda ser el Salvador. No tiene pecado. Estudia su vida y te das cuenta que lucha contra el pecado y vence. A diferencia de Adán, que cayó frente a la tentación, Él no. Cada vez que fue tentado, venció, perseveró, permaneció. Si alguien sabía quién era Él, eran los demonios. Cada vez que usted lee un incidente en los evangelios de que aparecen demonios, lo primero que le dicen a Jesucristo es: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? ¿Vienes a atormentarme antes de tiempo? Y Él no los dejaba que hablasen. Y el diablo trató de destruirlo. En ese momento que les conté el sueño de José que se va a Egipto, probablemente esa misma noche o a la mañana siguiente llegaron las tropas de Herodes y mataron en Belén a todos los niños menores de 2 años. Porque cuando el diablo lo ve encarnado, el diablo sabe que ese es el verbo encarnado. Dice: lo voy a matar, lo voy a destruir. Si lo mato, si lo destruyo, toda la humanidad está perdida. El diablo se sabe condenado. El diablo sabe que va al infierno. Dios nos dijo a nosotros los hombres: no vayas a ese lugar. Ese lugar fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero en su seducción trata de atraernos para que nosotros vayamos. Así que la oportunidad, vamos a decir, de oro se presentó. El verbo se encarnó. No lograba entender por qué se había encarnado, pero se encarnó. Era el momento para destruirlo. Intentó una y otra vez y no lo pudo destruir. Y cuando llega ya al final de sus días, Él creyó que lo destruyó, ¿no? Porque en efecto, vamos a decir, murió. Pero usted y yo sabemos, porque lo vemos en retrospectiva, sus discípulos lo sabían porque se lo decían, pero no entendían mucho. Nadie me quita mi vida, yo la pongo, dice el Señor. Amén. Nadie me la quita, yo la pongo. Amén. Así que no era la trama del maligno que lo iba a destruir. Era un plan que se estaba cumpliendo, que el diablo, que el Señor lo reprenda, aunque ha sido creado con mucha sabiduría, no era capaz de discernir. Porque Dios lo había escondido, lo había ocultado, para que nadie lo pudiera ver. Así que el Señor va adelante y se entrega a sí mismo. Y cuando lo clavan en el madero, se hace pecado por ti y por mí. Ahí entonces entra lo que te dije al principio de la ley. ¿Por qué introduce la ley? Dije, crea un marco jurídico para que Jesús pueda ser quien es. En la ley aparece una declaración, así como que está parada ahí de la nada. Entonces dice: bueno, pero ¿qué hace esta declaración aquí? Maldito todo aquel que muere colgado en un madero. En una época que no mataban a nadie colgado en un madero. Pero ahí está la declaración, ahí aparece. Y cuando Jesús lo cuelgan en el madero, se hace maldición por causa tuya y por causa mía. Porque era injusto lo que le estaban haciendo. Él no había cometido pecado, pero Él voluntariamente caminó, aún a pesar de lo que le iba a suceder. Por un breve instante de tiempo, el Padre se alejó del Hijo. Porque el pecado y la santidad de Dios no tienen comunión. Es cuando Jesús exclama en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero era necesario que eso sucediera. Y cuando llegó el momento, cuando todo se había culminado, cuando todo se había concretado, entonces Jesús dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. El diablo y los demonios, que el Señor los reprenda, prorrumpieron en victorias pensando que lo habían vencido. Pero la tumba no lo pudo retener. Gloria a Dios. Porque usted y yo morimos porque somos pecadores. Pero Él no era pecador. Amén. La tumba no lo podía retener. Y el Espíritu de Dios hizo justicia. Y 3 días después se levantó en resurrección, llevando en sus manos las llaves del Hades y de la muerte, venciendo a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y se levantó. Y el Padre lo exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su diestra.
Pero sabes, se había cometido una injusticia. Padre, yo morí, yo no debía haber muerto. Hay que resarcir. ¿Cómo? Cuenta mi muerte por la muerte de ellos. Así que todos los que venimos a Él y le vemos a Él y creemos en Él, no experimentamos muerte porque Él la experimentó por nosotros. Y esa es la paga de nuestro rescate. El plan maravilloso de Dios desenvuelto delante de nuestros ojos. Tal como le expliqué cómo nació, le habilitó para morir, como les he contado muy breve cómo murió. Y en esa condición se levanta hoy para decir a toda la humanidad: venid a mí, venid a mí. Y todos los que vamos a Él hallamos descanso y reposo para nuestras almas, alcanzamos salvación para nuestras vidas. Amados, cuando usted descansa y cuando usted reposa, las cosas terrenales usted las mantiene terrenales. Usted no le hace temblar o mover el piso lo que sucede aquí en el ambiente terrenal. Porque cuando usted levanta su mirada, usted se da cuenta que hay un problema más grande que el terrenal. El terrenal en algún momento lo voy a dejar. En algún momento me voy a morir y lo terrenal ya no va a importar más para mí. Pero cuando me muera me voy a presentar delante de Él. Y ahí el problema del pecado es el que Él va a tratar. Él no va a tratar allí: dime qué estudiaste, dime qué hiciste, dime por qué votaste, dime si hiciste cola, si no hiciste cola. Él no va a tratar nada de eso allí. Él me va a tratar allí: ¿qué hiciste con tu pecado? ¿Viniste a mí? ¿Viniste a lavarlo en mi sangre? ¿Viniste a resolver el problema del pecado? Porque el problema terrenal que tiene, bueno, sí, quizás podamos hallarlo un paliativo, pero es de la tierra. Y nos acompaña a ti y a mí hasta que nos muramos. Una vez que nos muramos, dejamos la tierra. Y la tierra no tiene más memoria de nosotros, salvo lo que queda en el corazón de nuestros familiares. Es el problema posterior cuando nos presentamos delante de Él, porque a usted y a mí Dios nos hizo eternos. A usted y a mí Dios no nos va a destruir, no nos va a aniquilar. No es que usted se muere y ya se acabó todo y no pasa más nada. No es así. Y usted tiene que tomar una decisión aquí y ahora, porque usted puede creer que sí es así. Y como nadie ha regresado de más allá para decirle que no es así, nos las jugamos aquí y ahora. Yo decido qué creer aquí y ahora. Nosotros los cristianos tenemos que levantarnos y decirle a la humanidad entera: hay esperanza en Cristo. Amén. Hay esperanza en Cristo. El niño ya no es niño, creció. El niño ya ni siquiera es un hombre crucificado, no está en la cruz, Él resucitó. La cruz ahorita está vacía, no hay nadie en la cruz porque Él está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. La tumba está vacía, la cruz está vacía, está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y si algún sentido tiene la Navidad es ese: Él nació para darle inicio a este proceso que lo condujo a una muerte que produce salvación para ti y para mí. Amén. ¿Te das cuenta por qué Dios toma esto tan en serio? Que cuando decidimos despreciar esto y poner esto a un lado, estamos despreciando y poniendo a un lado lo más preciado de Dios. Yo me di todo por ti y Él quiere todo de nosotros. Que lo tomemos con la seriedad del caso. Amados, ese es el mensaje de la Navidad. Gloria a Dios que Cristo nació, porque soy gentil, no soy israelita, y por lo tanto tú naciste antes que yo naciera y hoy yo puedo ser salvo. Amén. Gloria a Dios porque todas las promesas se cumplieron en ti. Amén. Y entonces fuiste el apto para poder morir. Amén. Aleluya. Por mí y por ti también. Todas las condiciones, todos los requisitos se cumplieron en Él. Y por eso que usted ve, lea la palabra, nútrase de la palabra, caramba. Vaya a Apocalipsis, lea Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y vea la entrada del Cordero en el salón del trono. Y como el cielo entero comienza a alabar y glorificar a Dios porque por fin se halló uno digno. Jesús de Nazaret. Y allí está Él sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Todos los que nos acercamos a Él, para todos hay lugar. Con tal de que nos acerquemos de corazón y dispuestos a obedecer.
Póngase de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Levanta tus manos hacia el cielo.